Hola, ¿qué tal? Otra vez saludándoles, una nueva cápsula y un nuevo viernes. En este día les quiero recomendar la lectura de un libro a propósito del fallecimiento del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de don Guillermo Soberón Acevedo, y cuyo libro es el siguiente, que se llama El médico, el rector. Es una autobiografía. Fue editado y fue publicado en 2015, editado por el Fondo de Cultura Económica, el Colegio Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Contiene 490 páginas. Valdría la pena, yo creo, para conseguirlo, consultarlo o llamar al Fondo de Cultura Económica para preguntar por él. O si no, en internet lo pueden encontrar como libro electrónico, como ebook. O si no, me he percatado que por importación lo pueden pedir hacia Estados Unidos. Entonces, yo recomendaría o sugeriría hablar a alguna sucursal del Fondo de Cultura para ver su disponibilidad. ¿De qué trata o por qué leerlo? Bueno, trata sobre su vida en varias facetas, su vida personal, su vida familiar, su vida profesional, su vida académica y su vida en el servicio público, y va en un orden cronológico, es decir, empieza desde los recuerdos de su infancia hasta lo último, que fue hace 5 o 6 años, cuando publicó este libro, que prácticamente se trata ya sobre su periodo de senectud. ¿Cuál es el contenido o por qué adquirirlo? Tiene una muy buena redacción. Entre lo que yo les puedo contar o yo les puedo resumir de lo más importante de este libro, Guillermo Soberón Acevedo nació el 29 de diciembre de 1925 en Iguala de la Independencia, Guerrero. Su infancia prácticamente ahí la vivió, ahí la pasó hasta los 6 años de edad. Su padre, otro médico reconocido en el estado de Guerrero, de nombre Galo Soberón y Parra, quien, bueno, los que somos de Iguala o los que nacimos allá o los que realmente somos de Iguala de Guerrero, conocemos o supimos de una farmacia que se llamaba Universal, la Farmacia Universal, que el fundador o quien la hace o quien la hizo fue el padre de Guillermo Soberón, quien fue Galo Soberón y Parra, y la cual era una botica, en lo que en aquel entonces así se denominaba, y pues en sus memorias don Guillermo nos dice que cuando era un niño, ¿no? Y hacía travesuras, se andaba por ahí en la farmacia, veía una trasbotica, que era un mueble donde se guardaban ciertos utensilios de la farmacia o del consultorio, y que había un vidrio en el cual estaba el nombre de que decía claramente doctor Galo Soberón y Parra. Estas farmacias obviamente hoy en la actualidad es muy difícil encontrarlas o ubicarlas en nuestro país. Pero bueno, el doctor Guillermo Soberón Acevedo vivió, les digo, hasta los 6 años en Iguala. Después su familia se muda aquí a la Ciudad de México. Él continúa sus estudios en la capital del país y básicamente se va a recibir de médico cirujano en 1949 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, para su internado o su periodo de internista, va a acudir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, recomendado por su señor padre, por Galo Soberón y Parra, con el que aquel entonces era el director, con Salvador Subirán. Y nos narra en sus memorias don Guillermo que pues en aquel entonces el entorno médico, todos se conocían. Entonces llegó don Guillermo Soberón con una tarjeta de presentación literalmente al Instituto de Nutrición, se presentó con Salvador Subirán, y bueno, y de ahí empezó una gran relación que incluso la marca en el libro, que es básicamente una relación de maestro, de afecto, y que nos refleja que Salvador Subirán fue su maestro y fue su mentor de vida prácticamente. Y bueno, después de estar un rato ahí en nutrición, después continúa con sus estudios de posgrado. Guillermo se va
a Wisconsin, a la Universidad de Wisconsin, para estudiar un doctorado en química fisiológica, y regresa a mediados de los 50 a México, regresa a nutrición propiamente y funda un departamento que se titulaba o se denominaba como de bioquímica, el cual es renovador, el cual le da un aire fresco y un aire nuevo al Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Y bueno, después continúa su carrera como investigador, como profesor en la UNAM, y eso le lleva al otro periodo muy importante de su vida, que es, en primer lugar, la rectoría de la UNAM, quien fue rector prácticamente de esta universidad de 1973 a 1981, es decir, teniendo dos periodos. ¿Y qué es lo más importante que aporta don Guillermo Soberón? Lo más importante es principalmente en dos facetas. Una, que logra la estabilidad del cargo de rector. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquel entonces el contexto de la UNAM eran años muy complicados, muy complejos, y Guillermo Soberón Acevedo le da una nueva estabilidad al cargo y logra completar sus dos periodos como rector. Y la otra fundamental, que fue abrir las demás, no quiero decir sedes, pero las demás facultades o los demás departamentos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando él llega a ser rector, llega en un momento complicado, llega en un momento difícil, porque está sobresaturado Ciudad Universitaria, ya no caben más los alumnos, las alumnas, profesores, etcétera. Y de aquí viene o deriva lo demás, lo que hoy conocemos como la FES Acatlán, la FES Zaragoza, etcétera, en virtud de haber hablado con el entonces presidente Echeverría y plantearle o justificando su argumentación bajo la autonomía universitaria y tratar de abrir a la UNAM hacia más planteles, hacia más locales, para que más estudiantes ingresaran y pudieran acceder a la universidad. Bueno, y después, pasando entre 1981, logra ingresar al Colegio Nacional, y el año siguiente, en 1982, es nombrado secretario de Salubridad y Asistencia durante el periodo del presidente Miguel de la Madrid, o del entonces presidente Miguel de la Madrid. Y recordemos que el cargo así era, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Cuando llega don Guillermo Soberón, prácticamente por ahí de 1986, cambia el nombre a ser Secretaría de Salud. Y bueno, ese sexenio es fundamental y es vital en la vida pública y en la vida del sector salud, porque lo que hace Guillermo Soberón Acevedo es la renovación y es la revolución de la salud pública en este país. Y de las acciones que yo les podría contar, o de las que vienen en el libro, son básicamente algunas muy esenciales o muy específicas. ¿Como cuáles? Bueno, a él le tocó cuando se descubre o hay esta epidemia del VIH, le toca hacer una serie de medidas preventivas a través de cierta publicidad, atacar y contrarrestar esta epidemia de manera eficaz y de manera eficiente. También le tocó el terremoto del 85, lo cual él nos cuenta en el libro. Tuvieron que inventar, tuvieron que hacer nuevos edificios, nuevas camas, evidentemente para tantos heridos. También recordemos todos los derrumbes que hubo de los hospitales en aquella época. Entonces le toca una época difícil y complicada. También por otro lado, funda el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ojo, instituto importantísimo hoy día, hoy en la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, el cual ha albergado a muchísimas personas que han contraído este virus, y el cual ha servido y ha sido magnífico pilar de investigación y evidentemente de atención médica al público en general. Y también, entre otro aspecto fundamental durante su periodo como secretario de Salud, es la reforma o la adición del cuarto párrafo al artículo 4 constitucional, en donde se incorpora el derecho a la salud y se reforma la Ley General de Salud. Por lo tanto,
con esto hace una reestructuración y hace una descentralización de los servicios de salud. Por lo cual, si bien es cierto, el tema de la salud pública se vuelve un tema fundamental, se vuelve un tema pilar, y desde entonces no se ha vuelto a ver una revolución de esta magnitud. Y bueno, después de su paso por la política como servidor público, don Guillermo Soberón recibió 11 doctorados honoris causa, tanto de manera nacional como de manera internacional. Recibió premios como por ejemplo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre otros. Y pues básicamente los invito entonces a leer este libro porque narra todo esto y algunas otras cosas más que seguro les impactarán. Por lo tanto, don Guillermo Soberón Acevedo es de los grandes protagonistas intelectuales del siglo XX y sin lugar a dudas en el terreno o en el rubro de las ciencias y humanidades de nuestro país. Por lo tanto, honremos su legado ejerciendo nuestra libertad siempre, siempre. Pues entonces les deseo que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho.